a un ciudadano chileno en Curicó había sido un miembro de las Fuerzas Armadas. Y eso lo dijeron todos los medios, en la televisión, en la prensa, está recogido en todos los informes. Bueno, esa no era verdad. Esa fue una versión sesgada, equivocada, tal vez maliciosa, y después el fiscal determinó que la bala no había salido del fusil del soldado, sino que de una pistola de un ciudadano civil. Y eso, sin embargo, está en muchos informes. Otro ejemplo, hace unos días atrás, una mujer recibió un objeto contundente en la cara que le lesionó profundamente un ojo. Inmediatamente se dijo que había sido una bomba molotov. Lo dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo dijo la prensa. Cuando esa mujer niña pudo declarar, dijo que había sido una piedra que le había tirado un manifestante. Entonces muchas de las cosas, Gabriela, que se han dicho estos días no son verdad. Y por tanto, yo lo que les pido a los organismos de derechos humanos, que no den por cierto todo lo que les dicen. Que en un Estado de Derecho, una democracia, son la Fiscalía la que debe investigar y los tribunales los que deben juzgar. Y no que tengamos tribunales ad hoc, que juzgan sin pruebas, sin antecedentes, sin debido proceso. Eso ha producido mucho daño, las noticias falsas. Mucha de la información que se ha entregado por los medios de comunicación en nuestro país no es verdad. Muy bien, presidente. Ahora le corresponden los 5 minutos a la periodista Verónica Franco, que se está transformando como en 7 cada uno, pero vamos, no hay una regla. Efectivamente hay harta fake news dando vuelta, presidente, pero solo un detalle. Lo de Curicó fue la Fiscalía la que apuntó al militar, no los medios de comunicación en primera instancia. Y hay muchos otros casos que sí son efectivos y que son reconocidos, de hecho, por el general Rosas hace algunos días. Él mismo dice, se va a sancionar lo del Liceo 7, donde se usó la escopeta antidisturbios, el caso del estudiante de medicina que acusa violación en una comisaría, el fallecido en Maipú, que hay una vinculación con la institución, un joven que resultó golpeado, que fue viralizado en redes sociales, también en esa comuna, los golpes a varias personas en un cerro de Valparaíso después de un saqueo, el carabinero que utilizó a un menor como escudo humano, la utilización de gas pimienta en Melipilla, la agresión que sufrió una persona en Plaza Ñuñoa. Verónica, por supuesto. Todos casos que son reconocidos además por carabineros. Verónica, por supuesto, yo acabo de decir que reconocemos de inmediato de que sí se cometieron muchos excesos, abusos y atropellos a los derechos humanos y que los condenamos categóricamente. Lo que estoy diciendo yo es que junto con las noticias verdaderas, que deben ser investigadas y deben ser sancionadas, existe mucha noticia falsa que solo pretende... Y que hay que ir con cuidado. Que hay que mirar con mucho cuidado. Yo Presidente. quiero decir una cosa, es verdad que los medios de comunicación, ¿cierto?, recogen las versiones, pero muchas veces, y podríamos entrar en detalle como usted lo hace, los medios de comunicación en Chile han publicado noticias sin tener certeza de su veracidad y en muchos casos han publicado noticias que no son verdad. Presidente, usted dice que Carabineros no ha tenido un patrón de conducta de violación de los derechos humanos y sin embargo siguen conociéndose casos de personas que resultan seriamente heridas. Ya ha cambiado los protocolos, ya ha anunciado cambios en la estructura de Carabineros, en la dependencia de fuerzas especiales, ya no con... escopetas antidisturbios, sino acusan disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo. Y ahora, hace unos minutitos nomás, en el diario La Tercera PM, aparece que el análisis químico del agua que lanzan los guanacos muestra la presencia de soda acústica en esa agua. ¿Qué le pasa a Carabineros? ¿Cuál es el problema cuando con usted habla de un Carabineros, patrón presidente? de conducta, lo que está diciendo es que la institución entera tiene política, promueve, incentiva y coordina estos atropellos a los derechos humanos. Yo creo que eso no es verdad. Ahora, eso no es incompatible con afirmar, como usted lo acaba de decir, y estoy de acuerdo con usted, de que en muchos casos, usted ha mencionado muchos, yo podría agregarle muchos más, ¿Seguro? se han cometido atropellos a los derechos humanos, se han cometido actitudes, ¿cierto?, de uso irracional o excesiva o abusiva de la fuerza. Esos casos están siendo investigados y si ocurrieron van a ser juzgados como corresponde en democracia. Pero sí les quiero decir algo. Nosotros como gobierno, desde el primer día, le estaba contando las precauciones, tomar contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, invitar a Human Rights Watch y a la alta comisionada que mande misiones a Chile a observar en terreno lo que estaba ocurriendo porque creíamos que eso colaboraba a proteger mejor los derechos humanos. Hablamos con la Defensoría Pública, que es un organismo del Estado, para que se preocupara especialmente de prestar asesoría jurídica a las personas que estuvieran detenidas. Además de eso, me reuní con los jefes de la defensa, con algunos personalmente, con otros, ¿cierto?, a través de los intendentes, para pedirles encarecidamente que leyeran y respetaran íntegramente el protocolo. ¿Qué es el protocolo de uso de la fuerza? Primero, partir con los medios más pacíficos, la presencia, el convencimiento, el diálogo. Si eso no es efectivo,
recurrir a otros métodos disuasivos como el lanzamiento del carro lanzaagua o las bombas lacrimógenas. Si eso no es suficiente, usar las escopetas antidisturbios, que entre paréntesis, la información que teníamos era que los balines que habían sido comprados en el gobierno anterior, año 2017, eran íntegramente de goma. Y así lo dijo el fabricante. La usaran solamente en casos extremos. Y finalmente restringimos el uso de las escopetas solamente para el caso en que tuvieran riesgo inminente la vida o la integridad física del carabinero o de un ciudadano. ¿Por qué? Porque yo quiero, Verónica, que usted también tome conciencia que esto no se ha dado en un clima de paz y tranquilidad. Carabineros ha tenido que sufrir 2.500 carabineros heridos o lesionados, algunos de ellos de extrema gravedad. Hay más de 60 carabineros heridos a bala, hay más de 50 carabineros quemados por bombas Molotov. Entonces, en ese contexto de enfrentamiento, tienen que tener instrumentos, pero nunca, nunca, nunca deben usar ningún instrumento que puede causar daño frente a manifestaciones pacíficas. Eso es parte del protocolo. Presidente, siguiendo la idea del general Bachelet, que hace algunas semanas comparó la crisis con un cáncer, ¿no se han destruido más células buenas que malas? Mire, esa fue una mala comparación y todos podemos usar mal las palabras en algún instante. Yo entiendo lo que él quiso decir, que cuando hay violencia de esta naturaleza, por ejemplo, cuando hay una manifestación pacífica, tiene que ser respetada. De hecho, la labor de Carabineros es facilitar, proteger, ayudar a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. Pero todos sabemos cómo terminan esas manifestaciones pacíficas. Entonces, Carabineros tiene que prevenir que al término de esa manifestación pacífica, donde la inmensa mayoría son ciudadanos que se expresan legítimamente y tienen todo el derecho a hacerlo, pero hay grupos insertados que lo único que quieren es destruir, quemar, incendiar, cosas vitales para el funcionamiento de la sociedad. Y por eso, a veces, cuando uno trata de combatir a los delincuentes, por ejemplo lo que pasó en la Plaza Baquedano con una persona que sufrió un ataque o un problema cardiovascular y que perdió su vida. En ese instante, Carabineros facilitó el ingreso del SAMU, es decir, de las unidades de salud, para que lo fueran a atender. Pero otra unidad de Carabineros, dentro de un carro lanzagua donde no había ninguna visibilidad, estaba combatiendo a violentistas que querían destruirlo todo. Y no supieron de lo que estaba pasando y se produjo un efecto de que entorpecieron a través de lanzar agua o eventualmente... Presidente, en beneficio del tiempo, hace al menos un mes parlamentarios de oposición están planteando que es necesario que el general Rosas dé un paso al costado. Hoy la encuesta Academ lo muestra con un 62% de imagen negativa o muy negativa. ¿Quién lo hace mantenerlo en el cargo, presidente? ¿Cuánto lo complica a usted el hecho de que sería el tercer descabezamiento de Carabineros en el año 9 meses que lleva? Mira, acabamos de hacer un cambio en el alto mando de Carabineros, donde cambiamos dos generales, el general a cargo de las fuerzas especiales y el general a cargo de la inteligencia. Pues ¿Por qué no Rosas? Mire, esa es una decisión que toma el presidente. Usted sabe que el presidente tiene la facultad para pedirle la renuncia a los comandantes en jefe y al general director de Carabineros. Pero eso no lo ocupa esa instancia, cuando realmente tiene razones. Yo la ocupé con el anterior, con los dos anteriores generales directores de Carabineros. ¿Rosas lo está haciendo bien en el cargo, presidente? Yo creo que el general Rosas, como lo dijo ayer, ha hecho todo lo humanamente posible por cumplir con su deber, por asegurar que los protocolos se cumplan, por también modernizar la institución, porque requiere una profunda modernización. No cabe ninguna duda que Carabineros, tal como está, requiere cambios muy profundos. Él está haciendo un trabajo y por lo tanto yo estimo que él ha tratado de ser parte de la solución y ha combatido con toda la energía y con toda la fuerza del mundo todos los excesos que han cometido algunos miembros de la institución. Por esa razón, yo quiero en esto como presidente actuar siempre con justicia, con prudencia, hacer los cambios que se requieren hacer, y hemos hecho muchos cambios. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el segundo bloque. Estamos transmitiendo desde los estudios de Archie una entrevista en vivo con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Más de 1000 emisoras en todo el país están unidas, porque somos lo que Chile escucha. Escuchamos a Chile. Muy bien, retornamos a esta conversación. Dejamos el segundo turno a la periodista Soledad Oneto. Ya estamos acá. Presidente, en parte usted ya anunció, ¿no?, su agenda social, así que le pido por favor que vayamos siendo más concisos en lo que vamos a responder a partir de ahora, sobre todo más concentrados en las preguntas. Esto tiene que ver con su agenda social, que está muy concentrada también en pensiones y salario mínimo, perdón. Algo que para la gran mayoría sigue siendo insuficiente. Estudia el
Palacio de la Moneda proporcional a la fuerza y a la demanda de este movimiento ciudadano que hemos visto en los últimos meses? Soledad, yo creo que la agenda social es fundamental y es bueno tener la oportunidad de explicar lo que hemos hecho. Usted dice no es suficiente, nada es suficiente, pero deje de decir lo que hemos hecho. Ya se están pagando las pensiones del pilar básico solidario con un reajuste del 50%. Por tanto, hemos actuado con diligencia, con compromiso y con un sentido de urgencia. Ahora, Presidente. hay algunos que nada lo va a satisfacer, salvo, por ejemplo, el mismo 18 de octubre, cuando se inició la violencia desatada en nuestro país, el presidente del Partido Comunista pidió la renuncia al presidente de Chile, presidente que había sido electo democráticamente, y por tanto no nos engañemos, aquí tenemos personas que quieren colaborar a superar este problema y hay otros que lo único que quieren es agravarlo hasta el máximo para lograr sus objetivos. Y por lo tanto yo le digo, Soledad, mire, más que las palabras, vamos por los hechos. Y usted ya los mencionó. Déjeme hacerle la No, siguiente es que no pregunta. solamente los mencioné, falta mucho, Soledad. Yo estoy muy consciente de que esto no termina con los problemas. Por eso lo que hemos propuesto es una agenda o una hoja de ruta que nos permita ir con acuerdo, con amistad cívica, avanzando, pero no se puede hacer, Soledad, todo en un día. Y a mí me produce una cierta desazón cuando veo que algunos que cuando fueron gobierno no atacaron ninguno de estos problemas, hoy día son los principales críticos. Entonces, falta mucho por hacer, Soledad, estoy muy consciente, pero lo que hemos hecho es significativo, no resuelve todos los problemas, estoy perfectamente consciente, pero por supuesto que ayuda tener mejores pensiones, mejor salud, mejores ingresos, precios de los productos o servicios públicos más económicos. Es que parece que lo que la gente plantea en la calle es un cambio de modelo que sume todo eso y que sea incluso más profundo. Por eso, junto con una mayor igualdad de ingresos, etcétera, hemos planteado otra igualdad, que es igualdad ante la ley, igualdad en dignidad, una agenda anti-abusos. Pero déjeme decir ya que un cambio de modelo está fuera de... Pero déjeme hablar al tiro. Si usted cuando habla de cambio de modelo, está pensando en el modelo venezolano, donde destruyeron la democracia, donde atropellan los derechos humanos todos los santos días, donde tienen al pueblo entero condenado a la muerte por hambre o por falta de medicamentos. Parece, entonces, cuando hablamos de cambio de modelo, yo quiero decir, ¿cierto?, de qué estamos hablando. Yo voy a decir cuál es el modelo que yo creo. Yo creo en un modelo con 3 principios. Primero, un compromiso total y absoluto con la democracia, con los derechos humanos, con las libertades, con la libertad de expresión, con el Estado de Derecho. Segundo, un compromiso con una economía libre, donde se permita a las personas desplegar sus talentos, su creatividad, y no un Estado que lo ahogue y lo asfixia a todo. Y al mismo tiempo, un compromiso con un Estado que luche con fuerza y urgencia contra la pobreza, contra las desigualdades, contra los abusos. Ese es el modelo en el cual yo creo. ¿No solo subsidiario el Estado? Sí, presidente, sigamos reflexionando sobre un punto que me interesa muchísimo. Quienes lo conocen a ustedes saben que le interesa su posición en la historia. La pregunta es bien profunda y es para una reflexión también suya. ¿Por qué no pasar entonces a la historia como un presidente reformista que cambió la historia de Chile y que hizo un viraje interno? ¿Por qué si Chile cambió no cambia usted en algunas ideas? Soledad, en los últimos 60 días Chile cambió, todos hemos cambiado, el gobierno cambió y este presidente también cambió. ¿En qué sentido? Por de pronto darse cuenta de que en el equilibrio entre crecimiento y desarrollo por una parte y equidad, justicia social, igualdad de oportunidades por otra, no habíamos logrado el justo equilibrio, que había que poner más énfasis en distribuir mejor los frutos del crecimiento. Mire, Soledad, Chile fue la colonia más pobre de España en América Latina. En los últimos 30 años logramos grandes avances, recuperamos la democracia en forma ejemplar, multiplicamos por 5 el ingreso per cápita, disminuimos la pobreza de más del 60 a menos del 8, logramos reducir las desigualdades. Íbamos por buen camino, pero descuidamos algo fundamental, que es lo que la gente nos está diciendo ahora. ¿Cómo pasar a la historia ahora entonces? Escuchando a la gente. Un buen presidente tiene que escuchar a la gente con atención, con humildad, pero también tiene que tener una visión, tiene que ser responsable. Si un presidente dice que sí a todo, no es un buen presidente, porque eso es un demagogo, es un populista que a la larga condena al país al retroceso, al estancamiento y a mucho sufrimiento a los sectores más vulnerables. ¿Cómo cree que va a pasar a la historia? Y por eso le digo a usted, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando un nuevo equilibrio, en que mantengamos la capacidad de crecer y de desarrollarnos, porque si no crecemos, todo lo que estamos diciendo se va a ir como el agua entre las manos. Pero al mismo tiempo
acelerar, poner más urgencia a los temas de igualdad y de equidad y de justicia social. Por eso, Soledad, en los últimos 60 días hemos planteado al país, y ya está implementado, un aumento de las pensiones del 50%, un aumento de los ingresos más bajos en un 20%, una mejoría y una reforma profunda a la salud, tanto pública como privada. Y podría seguir insistiendo. Por ejemplo, el presidente ha cambiado, por supuesto que el presidente ha cambiado. Un presidente de buena voluntad, y créanme que yo, la única razón por la cual estoy aquí es porque quiero entregar lo mejor de mí mismo, y por eso fui candidato a presidente, por eso fui elegido presidente, para mejorar la calidad de vida de mis compañeros. El país venía bien, sufrió un accidente. Lo que estamos tratando de hacer es que este accidente no sea la normalidad, que ojalá en poco tiempo más podamos decir, nos tropezamos fuertemente, entendimos la lección, nos pusimos de pie, volvimos a caminar, y la gente nuevamente tiene la oportunidad de una vida con más, ¿cierto?, con más felicidad, gracias, con más oportunidades. De eso se trata. Dos preguntas más, y lo único que no ha cambiado es que la hora dura 60 minutos y se nos está yendo. Gabriela. Antes del 18 de octubre se venían dos eventos importantes en nuestro país, APEC y COP25. Terminó ayer la conferencia de las partes en Madrid con la presidencia de Chile, con una ministra del Medio Ambiente duramente cuestionada, con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconociendo estar decepcionado. ¿Cómo siente usted que fue, cuál es el balance que hace de esta COP25? Bueno, definitivamente no se logró lo que todos queríamos. Se lograron cosas importantes. Por ejemplo, 121 países se comprometieron a hacer más ambiciosos su compromiso en la lucha contra el medio ambiente o contra el calentamiento global y el cambio climático. Más de 130 países se comprometieron a ser carbono neutrales, es decir, emisión neta cero. Hubo avance. ¿Dónde no se lograron cosas importantes? El artículo 6, que era la clave. No logramos un acuerdo en el artículo 6 que permite la introducción de los bonos de carbono, que es lo que permite a la sociedad civil, al sector privado, aportar a la solución frente al cambio climático. ¿Por qué no se logró? Porque Chile no quiso, pero por favor, yo personalmente hablé con muchos presidentes para que estaban obstaculizando ese acuerdo. Estuvimos a un paso de lograr el acuerdo. ¿Qué faltó? ¿Fue un mal manejo de la ministra Schmidt? Mire, todos los acuerdos de la COP se hacen en forma unánime. Hay que convencer a 196 países. Basta con que uno se oponga para que no haya acuerdo. Y en el caso concreto del artículo 6, se opusieron países muy grandes y muy poderosos. Se hicieron todos los esfuerzos, se extendió la COP por 48 horas más. Y por lo tanto a mí me parece una pequeñez. Siento que se lograron avances, no tanto como quisiéramos. No estoy satisfecho, no estoy contento con el resultado de la COP. Nuestro plan, nuestra meta era algo mucho más ambicioso, que enfrentara con mucho más voluntad y con mucho más sentido de urgencia, porque mire, hoy día la ciencia habló fuerte y claro, el problema es gravísimo y no lo estamos enfrentando bien. La juventud nos interpela a asumir nuestra responsabilidad moral de proteger la vida en el planeta Tierra. La sociedad nos pide unidad y acción. Chile tenía que convencer a 196 países con intereses muy contrapuestos. Logramos grandes avances, como le digo yo, en que los países se comprometieran a proponer agendas propias más ambiciosas, en que los países se comprometieran a hacer carbono neutral. Chile fue uno de los países que inició el compromiso de carbono neutral en la cumbre de G20 en Osaka. Donde no se logró, y lo lamento profundamente, no se logró implementar el famoso artículo 6 de los bonos de carbono. Y eso fue producto de que 4 países grandes simplemente no aceptaron las múltiples propuestas que hizo no solamente Chile, pero se lograron otras cosas que la gente se olvida. Por primera vez se incorpora como parte de la agenda de la COP la protección de los océanos y de los bosques. Los océanos nos dan el 50% del oxígeno que respiramos y capturan el 25% del carbono, y los estamos matando. ¿Con qué presidentes habló usted? Hablé con muchos presidentes, déjeme mantener la privacidad, pidiéndole el apoyo. Algunos de ellos reaccionaron bien y cumplieron, otros mantuvieron su posición, y por eso yo creo que es injusto cargarle esto a la ministra Carolina Schmidt, que hizo lo humanamente posible. Presidente. Pero dígame una cosa, si países grandes, poderosos, grandes emisores, no estuvieron dispuestos a... ¿Sabe usted cuál fue el problema con los bonos de carbono? Que ahora, algunos países pedían que se reconocieran los bonos de carbono antiguos, y la Unión Europea decía no, de aquí para adelante vamos a tener una misión y un registro de los bonos más serios. Entonces, para lograr un acuerdo se requiere que los 196 países ahí presentes estén de acuerdo. Se hizo un esfuerzo gigantesco para lograr un acuerdo, y algunos muy importantes no se lograron todos, es verdad. ¿Estoy contento? No, no estoy contento. Hubiera esperado, hubiera querido mucho más.
pero que aquí algunos se aprovechen de pretender transformar esto en parte de la lucha política interna. Déjeme decirle algo respecto al medio ambiente en Chile. Nuestro gobierno, por primera vez en la historia de Chile, impuso normas de emisión a las fundiciones y a las termoeléctricas, que antes no existían. Nuestro gobierno fue el que está estableciendo y va a mandar en los próximos días una ley de marco climático que permita hacer de la lucha contra el calentamiento global y contra, ¿cierto?, el cambio climático un eje de las políticas públicas de Chile. Nuestro gobierno es el que ha establecido, por ejemplo, planes de descontaminación en la zona de Quintero y Puchuncaví, que no existían. No existían planes de descontaminación. Y por tanto ahora tenemos un plan de descontaminación en una zona que ha sido denominada zona de sacrificio. Y no queremos ninguna zona de sacrificio en Chile. Entonces, yo quiero decir aquí que hay mucha gente que critica mucho, pero no es consecuente con lo que hicieron cuando fueron gobierno. Ahora, ¿que se puede hacer más? Por supuesto que se puede hacer más, Presidente. Gabriela. Y créame, Chile no va a renunciar a seguir siendo un país que empuje con fuerza una respuesta más inteligente a una tragedia como puede transformarse el cambio climático. Mire lo que le está pasando a Chile, llevamos 10 años de sequía, entre paréntesis. Hemos hecho un esfuerzo gigante para que la sequía no afecte a las personas. Planteando nuevas fuentes de agua, mejorando el uso y la eficiencia del agua, mejorando la tecnología de riego en el sector agrícola, pero igual tenemos que enfrentar una temporada difícil de sequía y una temporada difícil de incendios forestales. Yo le pido a mis compatriotas que denuncien cualquier acto sospechoso, porque más del 90% de los incendios son producidos por el ser humano. No todos en forma intencional, pero una parte importante en forma intencional. Muchas gracias, Verónica Franco. Presidente, le ruego respuestas cortas porque ya estamos absolutamente pasados en el tiempo. Yo le ¿Plaza pido preguntas Italia? cortas. ¿Plaza Italia o Plaza Dignidad, presidente? ¿Qué más corta? Yo creo que ese nombre lo tiene que poner la gente. Yo lo que queremos hacer es, cuando termine todo este incidente y todos estos disturbios y toda esta violencia, recapacitemos, y entre las cosas que hay que recapacitar, cómo le ponemos nombre a la plaza. ¿Y usted qué cree? ¿Cómo tiene que llamarse? Voy a esperar y escuchar la voz de los chilenos. ¿Plaza Dignidad le parece un nombre apropiado? Voy a escuchar la voz de los chilenos. Usted, como su esposa dijo, ¿cree que al principio del gobierno estuvo sobrepasado por la crisis y que los ricos, entre los que ella se incluía en el audio que todos escuchamos, tienen que ceder sus privilegios? ¿Y cuáles privilegios está usted dispuesto a ceder, presidente? Bueno, lo que dijo mi mujer en una conversación con un grupo de amigas son dos cosas. Que la situación era muy grave, ella se sentía sobrepasada. Yo como presidente quiero decirles que siempre enfrenté los problemas, ¿cierto?, con voluntad, con decisión. Ahora, ¿he cometido errores? Por supuesto que sí. Le pido perdón a mis compatriotas por los errores, pero que hemos estado haciendo lo humanamente posible. Y dijo también de que había ciertos privilegios que tenían que ser superados. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y Yo qué creo que, privilegios está dispuesto por usted a dejar de ejemplo, lado? yo creo que los sectores que han sido más favorecidos, que tienen más privilegios en Chile, tienen que aportar más. Esto se extiende a todo, a que las empresas paguen mejores sueldos, a que los sectores de alto ingreso paguen más impuestos. Presidente, le voy a insistir, usted. Mire, hay una cosa en la Biblia que dice que no sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Si usted quiere que le cuente qué hago yo en mi vida privada en materia de beneficencia, no lo voy a hacer. ¿Ha pensado en algún momento dar un paso al costado, presidente, No. cuando 73 parlamentarios creen que la salida de la crisis pasa por su salida del cargo? ¿Qué le provoca? Mire, usted se está refiriendo a la acusación constitucional que fue rechazada en su cuestión. En la cuestión previa. No he pensado en renunciar por una forma muy simple. Yo fui elegido presidente por una mayoría de chilenos y tengo la obligación, el deber, de cumplir ese mandato. A veces, ¿cierto?, el camino más fácil, ¿cierto?, puede ser escapar, eludir. No soy de esas personas. Yo asumo mis responsabilidades, enfrento los problemas, doy la cara. ¿Le preocupa que después del exministro Chadwick y de usted, Última pregunta. ahora sea el ministro Blumer el acusado constitucionalmente? Yo creo que no existe ningún fundamento para acusaciones constitucionales. Porque la acusación constitucional es cuando hay grave abandono de deberes. No es para manifestar una diferencia política. No le pregunto por el sustento, sino por la posibilidad de que el Congreso vaya Mire, ahora por el ministro nadie Blumer. puede garantizar que no van a haber nuevas acusaciones. Pero yo creo que no tienen ningún fundamento y no aportan nada a la solución del problema. ¿Hoy está en riesgo la democracia en nuestro país, presidente? No, yo creo que Chile tiene, y lo ha demostrado, una democracia sólida. Mire, durante estos 60 días, quiero decirlo, lo conversé con la presidenta o la expresidenta Bachelet. En Chile el Estado de Derecho ha funcionado absolutamente.
Los tribunales de justicia son independientes y actúan con independencia, la Fiscalía, el Congreso sigue funcionando, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez. A pesar de todas estas dificultades, como presidente de Chile yo me he preocupado muy fuertemente de proteger la democracia, de proteger el buen funcionamiento de las instituciones, de respetar y hacer respetar el Estado de Derecho. Y por tanto yo creo que la democracia no está en riesgo, a pesar que muchos la han atacado sin piedad. Muchas gracias, presidente. Agradecemos su gentileza con las radios. Más de 1000 emisoras desde Arica a Punta Arenas se han reunido para escucharlo. Muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho a la Archi y especialmente a esos millones de auditores que han tenido la paciencia de escucharnos. Les quiero decir que estamos absolutamente comprometidos con mejorar su calidad de vida, con satisfacer sus sueños, con permitirle a usted tener una vida más plena y más feliz junto a su familia y sus seres queridos. Agradecemos a Gabriela Valenzuela, Soledad Oneto, Verónica Franco, quienes nos han acompañado en el día de hoy. Ha sido todo un gusto, presidente. Muchas gracias. Nos despedimos. Somos Archi, somos lo que Chile escucha.